Continuamos nuestra jornada con la conferencia sobre la doble militancia y en esta oportunidad le hacemos el llamado a la doctora Beatriz Vilo Delgado Pavón, presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño. Bienvenida. Lo han indicado anteriormente, yo soy Beatriz Isabel Vilo Delgado Pavón, soy la presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño y quiero agradecer a todas las personas que se encuentran en este salón por haber asistido a esta mesa. Quiero agradecer al Honorable Consejo de Estado por la deferencia que han hecho con esta tierra hermosa que es nuestra tierra, por haber traído no solamente el 24º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a nuestro Nariño, a nuestra jurisdicción territorial Nariño-Putumayo, sino porque adicionalmente con temas de gran actualidad han llegado no solamente a nuestra ciudad de Pasto, sino también a la ciudad de Ipiales y el lunes, como anteriormente se indicó, a Sibundoy en el departamento del Putumayo. Como anteriormente decía el doctor Bula, realmente la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra atiborrada de asuntos porque la administración no encuentra buenas prácticas en gran medida y eso hace que se presente más demanda de justicia y que tanto los juzgados como el tribunal, y qué decir del Honorable Consejo de Estado, se encuentre totalmente lleno de esas solicitudes de reconocimiento de derechos y de justicia que requiere la comunidad. Esta mesa en la que me ha tocado honrosamente participar con la doctora Rocío Araujo, a quien agradezco muchísimo su presencia, es de gran actualidad por lo siguiente: estamos a puertas de llegar a unas elecciones de carácter territorial y es en este momento en que debemos comenzar a conocer cuáles deben ser esas buenas prácticas por parte de quienes participan en esas elecciones de carácter territorial y por parte de la jurisdicción informar cuál es la jurisprudencia que en este momento se encuentra vigente y cuál la normatividad sobre la que esa jurisprudencia se sienta para que la gente pueda tener una seguridad de que los asuntos se fallarán de conformidad con esa normatividad y con esa jurisprudencia. Es justamente esa claridad en la jurisprudencia lo que va a determinar que en los asuntos que se presentan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, claro está, dependiendo del material probatorio que haga parte de los asuntos y de cómo se presenten las demandas y los alegatos de las partes en cada caso, se llegará a una decisión acorde, no digamos tanto con los intereses de quienes presentan las demandas, porque en los procesos electorales se trata es del interés general, del interés jurídico. Entonces, quiero agradecer, como les decía antes, esta oportunidad que se me da de participar en este panel sobre doble militancia que la doctora Rocío Araujo ha tenido a bien cimentar sobre una decisión que adoptó el Honorable Consejo de Estado el 24 de noviembre de 2016 sobre el proceso de nulidad electoral radicado
con el número 52-001-2333-000 2015-00-84101, al cual voy a hacer referencia en este momento, indicando cómo se presentó la demanda, cómo se contestó la demanda y más o menos cuáles fueron las pruebas que se recaudaron dentro de ese proceso y cuál la decisión que adoptó el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño. Posteriormente, la señora consejera de Estado nos indicará cuál fue la decisión que adoptó en este caso el Honorable Consejo de Estado y trataremos de explicar a ustedes por qué las diferencias entre cada una de las corporaciones. El asunto, como anteriormente se indicó, se basa en una solicitud, en una demanda de nulidad electoral por doble militancia. El caso es el siguiente. La demanda se presenta por los siguientes hechos. Un ciudadano representado por un abogado, aunque se trata de una acción que no requiere de un derecho de postulación, demanda a un concejal electo del municipio de Ipiales, que para el caso vamos a llamar Miguel, porque dice este señor fue inscrito con el aval del partido Opción Ciudadana, antes Partido de Integración Nacional, y a pesar de que el partido Opción Ciudadana hizo un acuerdo de adhesión con el partido Cambio Radical para apoyar a un candidato a quien vamos a llamar Yesid, que era del Partido Liberal, el señor que estaba representando a Opción Ciudadana decidió apoyar políticamente a un candidato que era de otro partido. Entonces, los hechos fundamentales sobre los que cimenta la demanda es que desconoció el acuerdo de adhesión, un acuerdo de adhesión que se suscribió, vamos a tener en cuenta las fechas, en julio se hizo la inscripción de la candidatura del señor concejal Miguel. En el mismo mes se hizo la inscripción del candidato del partido Cambio Radical para la alcaldía municipal. Hay que aclarar que el partido Opción Ciudadana no tenía un candidato para la alcaldía municipal. En la misma época, el Partido Liberal inscribió como candidato a la alcaldía municipal al señor Arturo. Entonces resulta que con posterioridad, el 25 de septiembre se suscribió un acuerdo de adhesión entre el partido Cambio Radical y el partido Opción Ciudadana. Resulta que como sustento de la doble militancia que se requería que se declare, se presentaron unas fotografías en las que aparecía Miguel con Arturo. Miguel, insisto, era el candidato al Consejo Municipal y Arturo era el candidato con el que no había adhesión por parte de su partido a la alcaldía municipal. Se presentaron varias fotografías, se presentó un video
en el que aparecían Miguel y Arturo, y se presentaron los estatutos del partido Opción Ciudadana. Se presentó el documento a través del cual se otorgó el aval a Miguel para que fuera candidato al Consejo Municipal, y se alegó por parte de quien demandaba que con ese acuerdo de adhesión el partido Opción Ciudadana estaba avalando la candidatura de Yesid, que era el candidato de Cambio Radical, como anteriormente se dijo. Comenzó el proceso judicial y se llevó a cabo la audiencia inicial. Obviamente el problema jurídico que planteó el señor magistrado era establecer si efectivamente se había incurrido en doble militancia por parte de Miguel cuando apoyó a Arturo en su aspiración a llegar a la alcaldía municipal en contravía del acuerdo que había suscrito Opción Ciudadana con Cambio Radical para apoyar a Yesid. Resulta que cuando se hizo el examen de las pruebas que se habían allegado con la demanda, se dejó de lado integrar al proceso las fotografías porque no se sabía cuándo se tomaron, quién las tomó, cuáles fueron las circunstancias en que se tomaron esas fotografías, pero se dijo que se tendría en cuenta el CD que se había allegado y los demás documentos a los que he hecho referencia. El tribunal y también se ordenó recibir unas declaraciones que eran una del candidato Arturo, que era, como se dijo antes, del Partido Liberal, otro de la representante legal de Opción Ciudadana en el sector, y dos de unos electores, de unas personas particulares. Resulta que llegado la audiencia de pruebas, se incorporaron al proceso las pruebas que anteriormente se habían enunciado como legalmente allegadas, o sea, los documentos que daban cuenta del aval, las inscripciones, el acta de elección, la credencial que se otorgó al concejal municipal. Se fijaron fecha y hora para escuchar a los testigos, y en forma oficiosa se ordenó que el partido Opción Ciudadana allegara un documento a través del cual hiciera conocer judicialmente si efectivamente había una queja y ya se había dirimido en contra de su candidato al Consejo Municipal en relación con doble militancia, y si efectivamente se consideraba que el señor había incurrido en doble militancia. Esta prueba no llegó dentro del término que se señaló para continuar la audiencia de pruebas. Entonces se instaló la audiencia de pruebas, se suspendió la audiencia de pruebas porque se dijo no ha llegado esta prueba, y se determinó dar otro lapso para que llegara ese documento. Otra vez llegó el lapso, se instaló la audiencia de pruebas y no llegó la prueba. Entonces resulta que por segunda vez se suspendió la audiencia y se determinó que el 5 de agosto de 2016 se llevaría a cabo la audiencia de pruebas nuevamente, se reanudaría. No llegó. Resulta que esta prueba solamente llegó al despacho judicial el 16 de agosto.
Se continuó con el proceso y se emitió sentencia por parte del Tribunal Administrativo de Nariño. Y en la sentencia, tras hacer un recuento de los hechos que se habían presentado en la demanda, de la contestación de la demanda por parte de quien había sido elegido concejal, que adicionalmente, quien alegó desde el principio, primero, que el acuerdo de adhesión no tenía ninguna validez porque no se demostró que se le hubiera hecho publicidad, y adicionalmente porque no cumplía con los requisitos del artículo 29 de la ley 1475 de 2011, porque no era un candidato de coalición aquel al que se estaba respaldando por parte del partido Opción Ciudadana, con quien, como les dije, había suscrito un acuerdo con posterioridad con Cambio Radical. Ya hizo alusión a estas situaciones el señor magistrado ponente y decidió que efectivamente en este caso sí había una doble militancia, porque se había demostrado con las declaraciones del señor candidato del Partido Liberal, quien dijo que efectivamente él sí había estado en tarima con Miguel porque ciudadanos del común los habían invitado a los dos a participar en ciertos eventos políticos, de la señora que representaba al partido Opción Ciudadana, quien dijo que efectivamente había una queja en contra de Miguel por doble militancia, que, como dije anteriormente, aún no se había decidido, y porque él no estaba autorizado a apoyar a ningún otro candidato que no fuera de su partido hasta cuando se suscribió el acuerdo que decía que tocaba apoyar a Yesid. Y dos personas más que declararon que efectivamente habían visto al señor Miguel participando a favor de Yesid, pero que no recordaban las fechas en que esos apoyos se habían dado efectivamente. Uno de estos declarantes últimos era adepto al partido político y a la candidatura de Arturo, que era el candidato del Partido Liberal. Perdón, que era el candidato de Cambio Radical, que era el partido con quien se había hecho el acuerdo. Entonces, el señor magistrado ponente hizo su ponencia en el sentido de que efectivamente existía doble militancia porque se había demostrado que el señor sí había participado en política apoyando al candidato del partido con el que no se había hecho un acuerdo, y que pues esa circunstancia hacía que hubiera vulnerado el artículo 2 de la ley 1475 de 2011. Se sustentó para decidir que el señor se encontraba en curso en doble militancia en la causal que la sección quinta del Honorable Consejo de Estado ha dilucidado, que se trata de la modalidad de apoyo, porque se trataba de una persona que participaba en las elecciones para el Consejo Municipal, inscrito por un partido, y que estaba apoyando a alguien que no pertenecía a su partido en contravía de un acuerdo de adhesión con el partido Cambio Radical. Se decidió entonces declarar la nulidad de la elección del señor concejal, declarar la nulidad de la credencial
con todas las consecuencias que ello implicaba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. En esta segunda parte queremos exponer cuáles fueron las razones de la apelación que presentó, en este caso, el apoderado de la parte demandada, es decir, a quien se le declaró la nulidad electoral, es decir, a Miguel. Básicamente se trató de los siguientes cargos de apelación. En la sentencia se utilizaron pruebas sin valor o mérito legal, porque se señalaba que las fotografías como medio de convicción dentro del proceso deben valorarse en la medida en que se señale y se precise, se encuentre demostrado en el proceso cuál es el origen de esas fotografías, cuál fue el lugar, cuál fue la época en que fueron tomadas, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar con que esas fotografías fueron tomadas. Y entonces se le indilgó al tribunal que esas fotos fueron valoradas sin que hubiera un mérito legal, toda vez que estas fotos no cumplían con estos requisitos. Adicionalmente señaló el apoderado de la parte demandada que el video no se podía tener en cuenta, toda vez que acudió a la aducción ilegal de ese medio de prueba, sobre la base de entender que si se valoraban había una indebida valoración probatoria desde el punto de vista jurídico probatorio, y que por esa razón, al carecer ese video también de esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues no se podían valorar. Adicionalmente señaló que había un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al tomar como prueba un video proferido con anterioridad al acuerdo. Llamo la atención, como muy bien lo ha explicado la doctora Beatriz, que el acuerdo de adhesión se suscribió el 25 de septiembre de 2015 y el video contenido en los DVDs aportados por el demandante, según el demandado, debían ser excluidos, toda vez que, si bien se señaló que ese video daba cuenta de una modalidad de apoyo y por tanto de doble militancia, se grabó el 22 de septiembre del 2015, es decir, 3 días antes del acuerdo de adhesión. Adicionalmente se señaló la valoración de prueba extemporánea, toda vez que una vez finiquitada la audiencia de pruebas a las 9:15 de la mañana, a las 9:45 de la mañana se agregaron documentos que provenían del partido Opción Ciudadana, y entonces, al no ser sometidas estas pruebas a la valoración, al traslado de la parte contraria, es decir, de la parte demandada, pues evidentemente no se podía tener en cuenta estas pruebas que llegaron tardíamente, por cuanto se contraría el principio del debido proceso y del derecho a la defensa. Igualmente se mencionó que había una indebida notificación del acuerdo de adhesión. ¿Por qué razón? Porque este acuerdo de adhesión no fue notificado ni publicado, sino que el partido Opción Ciudadana llamó por teléfono el 25 de septiembre al candidato Arturo y le comentó que había habido ese acuerdo de adhesión.
Adicionalmente, otro cargo fue la falta de valoración probatoria por carencia de legalidad del acuerdo. Es decir, se señaló que ese acuerdo era ilegal porque contradecía el artículo 29 de la Ley 1475. Igualmente, se señaló que el testimonio rendido por un testigo se había valorado de manera errónea. Así las cosas, esos fueron los cargos, 6 cargos que se presentaron contra la sentencia expedida por el tribunal, y desde ese punto de vista tenemos lo siguiente. ¿Cuál fue el trámite que se le dio en la sección quinta del Consejo de Estado? Pues básicamente se admitió el recurso de apelación y se entró, luego de correrle traslado a todas las partes e intervinientes en este proceso, pues se produjo el proyecto que fue debatido y decidido por la sala de sección quinta. ¿Qué fue lo que se consideró? En primer lugar, el planteamiento del problema jurídico consistió en si debía la sección quinta mantener, reformar o revocar la sentencia del tribunal. Adelanto que para esto, básicamente, de lo que se trató fue estudiar el marco de la prohibición de doble militancia por la modalidad de apoyo, tal cual como lo expliqué anteriormente. Básicamente, esta modalidad de apoyo consiste en lo siguiente. Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Fíjense la literalidad de esta disposición tan clara. Luego, si esta es la disposición tan clara, el Consejo de Estado desmenuzó aún más esta causal y la interpretó desde el punto de vista de lo que sus palabras dicen. Un sujeto activo, según el cual debe abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo de gobierno, administración o control dentro de la organización política, por un lado, y por el otro lado, que es lo que corresponde y es pertinente al caso, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. Segundo, una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente. Muy bien. Con esta causal tan clara como ustedes lo han podido entender, pues evidentemente tenemos que de lo que se trataba era básicamente de estudiar cada uno de los cargos que se imputaron en el recurso de apelación. Básicamente lo que hizo la sección quinta fue hacer un estudio de los medios de convicción relevantes y que se encontraban en el proceso. La doctora Beatriz ha hecho alusión a un problema de carácter procedimental en la audiencia de pruebas. La demora, 3 suspensiones de la audiencia de pruebas, porque las pruebas documentales solicitadas oportunamente y decretadas por el despacho no llegaron.
Yo quiero comentar en este momento qué está haciendo la sección quinta para evitar este problema que es reiterado y de así generar un diálogo con el tribunal y los juzgados que tenemos en este momento. Resulta que el proceso de nulidad electoral es un proceso abreviado con términos constitucionales. En única instancia tenemos solamente 6 meses para poder resolver el proceso. Y en procesos de doble instancia tenemos 1 año. Pero fíjense lo que ocurre. 3 intentos de pruebas, de audiencias de pruebas, sin que se hubiera podido recaudar la prueba oportunamente. Aquí el juez debe garantizar a todas las partes la verdad material de los hechos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en la sección quinta? En la sección quinta, como esto ha sido un problema inveterado y relevante para el proceso, decretamos las pruebas que solicitan las partes. Como es un asunto de interés general para toda la sociedad colombiana, el juez aquí, con fundamento en el artículo 213, decreta las pruebas de oficio que corresponden al proceso y adicionalmente señala cómo se practican. 3 días para que se alleguen todas las pruebas documentales al proceso. De no allegarse, que fue uno de los problemas, doctora Beatriz, que se encontraron aquí, de no allegarse las pruebas en el término correspondiente y en la forma decretadas, plan B, que esa es la invitación que quiero hacerle a los señores magistrados del tribunal, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad con la sociedad colombiana. El plan B consiste en lo siguiente: de no allegarse las pruebas correspondientes dentro del término señalado, pues entonces nosotros vamos al lugar de los hechos para poder recaudar la prueba en el sitio correspondiente. La ley 1437 establece también la posibilidad de comisionar al magistrado auxiliar para poder obtener la prueba. En el interregno, como esta es una situación prácticamente de orden público, para poder llegar al escenario 2, es decir, de poder acudir ante el lugar donde se encuentra la prueba, pues hay medidas correccionales que nosotros los jueces, de acuerdo con el Código General del Proceso, debemos decretar. Regla de atención, por favor. Nosotros los jueces debemos garantizar a las partes el debido proceso, y el debido proceso es con pruebas. Luego, entonces, desde ese punto de vista, insisto que ha sido inveterada la práctica de demorar las pruebas, o de no allegarlas, o de allegarlas en forma incompleta o metiéndole la mano a la prueba. Y entonces, frente a estas circunstancias, el plan B resulta ser idónea a la naturaleza de este proceso abreviado, con las medidas correccionales, porque tenemos que enseñar, tenemos que establecer un efecto pedagógico de que las pruebas deben allegarse al proceso en los términos y en la forma indicada. De tal manera que con esta práctica yo quiero contarles la experiencia de los magistrados, de la doctora Lucillanet Bermúdez, del doctor Carlos Moreno, del doctor Alberto Yepes y mía. A partir de esta práctica, los procesos en la sección quinta ya no se demoran, porque básicamente estamos practicando no solamente el escenario número 1, que lleguen normalmente las pruebas oportunas y en la forma solicitada, sino también que de no llegar tenemos una previsión decretada en la audiencia correspondiente. Segundo punto, en cuanto a la valoración probatoria, pues básicamente se señaló que el demandado
Miguel era el sujeto activo de la prohibición. Pues básicamente encontramos que esta situación se demostró en la medida en que hubo un acto acusado, un aval otorgado al señor Miguel por Opción Ciudadana, un formulario de inscripción a través del E6 del señor Miguel, razón por la cual llegó a la conclusión la sección quinta que no cabía ninguna duda de que Miguel sí podía ser el sujeto de la modalidad de doble militancia por apoyo. ¿Cuál fue la conducta atribuida y el elemento temporal en el caso concreto? Pues básicamente se encontró que el partido o movimiento político Opción Ciudadana inscribió al candidato propio o en su defecto haya decidido acompañar la candidatura avalada por una organización política distinta. Y aquí llega una discusión. ¿Será lo mismo un acuerdo de adhesión que un contrato de coalición? Pues no. La doctora Beatriz ya lo ha mencionado. El artículo 29 de la ley 1475 establece cuáles son los elementos del acuerdo de coalición. Y básicamente es un acuerdo entre partidos. Partido A acuerda apoyar al partido B. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que el partido A apoyó al candidato X de otro partido. Adicionalmente, tenemos lo siguiente, que los testimonios señalaron que evidentemente hubo ese acuerdo de adhesión. Y un elemento muy importante fue el acompañamiento a un candidato distinto al apoyado por Opción Ciudadana dentro de la campaña electoral. Yo creo que este es el núcleo esencial de la causal en este caso. Es decir, si realmente Miguel, contra expresa prohibición legal, había apoyado a Yesid. Y entonces aquí juega un rol muy importante el tema de las fechas. ¿Por qué razón? Porque básicamente de lo que se trataba era de realizar, a partir del momento en que se realizó ese contrato de adhesión, el apoyo. Y entonces las pruebas señalaron que, si bien, como muy bien lo explicó la doctora, las fotografías no se tuvieron en cuenta en primera instancia, tampoco en segunda instancia, pero asistía un video. Y en ese video, ¿qué fue lo que se logró demostrar? Que esa modalidad de apoyo pudo haberse dado anteriormente al acuerdo de adhesión. ¿Por qué razón? Porque se señaló que este video fue tomado el día 22 de septiembre del año 2015. Es decir, que si incurrió en alguna causal, pudo hacerlo anteriormente. Igualmente, quiero señalar entonces que no se pudo comprobar con las pruebas que se allegaron al proceso que ese apoyo de Arturo a Yesid fuera establecido antes del partido, antes de que el partido adoptara esa modalidad de apoyo.
de adhesión al partido. Entonces, ¿qué situaciones particulares además tuvimos? O sea, no quisiera relatar absolutamente todas las circunstancias de carácter probatoria que se tuvieron en cuenta en el Consejo de Estado. Lo que yo quiero resaltar en este momento es lo siguiente. Permítame un segundo. La sección quinta del Consejo de Estado ha señalado que en la modalidad de apoyo de doble militancia se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, en este caso el del alcalde, pero de manera libre, voluntaria, expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que en estos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato pese a no tener uno propio. Es decir, en estos casos, cuando no se tiene candidato propio y se termina realizando el acuerdo de adhesión, como sucedió en este caso, podría incurrir el partido en doble militancia. ¿Por qué razón hubo necesidad de revocar aquí la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño? Por razón de las pruebas, porque evidentemente no se tenía claro cuándo fue que el candidato Arturo terminó apoyando al candidato Yesid del Partido Liberal. De tal manera que la conducta prohibitiva comenzaba desde el 25 de septiembre del año 2015 y no antes, porque antes realmente no había un acuerdo de coalición. Yo quiero, para terminar, señalar con toda claridad que esa modalidad de apoyo evidentemente no se puede tener sin el contexto temporal, es decir, de cuándo es que surgen esos contratos de coalición o esos acuerdos de adhesión. Quiero llamar la atención del público en general para tener en cuenta cuáles son las fechas que corresponden a esos apoyos. Y así las cosas, porque ¿cómo se demuestra la existencia de esta causal? Se demuestra esta causal teniendo en cuenta las pruebas, fotografías, videos, publicidad, teniendo en cuenta los extremos temporales. O sea, una persona que vaya a demandar no puede llegar un conjunto de fotografías y un conjunto de videos violando lo que el mismo Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha señalado en materia de medios probatorios, cuáles son las fechas, es decir, cuándo surge la conducta prohibitiva. Y desde ese punto de vista no solamente se trata de la situación de doble militancia, sino también de cuáles son los espacios temporales, porque como ya lo hemos mencionado, en las 5 modalidades hay extremos temporales iniciales y extremos temporales finales. ¿Qué fue lo bonito de este diálogo y cuáles son los aprendizajes? A la señora presidenta le consta que desde la presidencia de la sección quinta se ha volcado toda la jurisprudencia que en materia de nulidades electorales hemos producido para efectos de que exista un diálogo entre el tribunal y el Consejo de Estado, de tal manera que en principio se reconozca la jurisprudencia, se discuta la jurisprudencia incluso. Es más, pueden haber razones potísimas donde se demuestre con una fuerte carga argumentativa que nosotros nos hemos equivocado,
que no hemos llegado a la verdad y desde ese punto de vista se desentiende el Tribunal de la Jurisprudencia. Pero lo que sí no podemos permitir en aras de la seguridad jurídica es que el tribunal, sin siquiera acopiar cuál es la jurisprudencia que ha producido su órgano de cierre, el Consejo de Estado, falla el caso sin tener ninguna razón que contradiga esa razón de la decisión en un supuesto similar y prácticamente desatienda lo que corresponde a la interpretación del órgano de cierre. Frente a estas circunstancias, yo hago un fuerte llamado de atención, no solamente para nosotros los jueces, para todos los asistentes y a toda la comunidad, que en razón de la seguridad jurídica, el punto de partida es la ley y la forma como se ha interpretado estas causales. Aquí en este caso no hubo ningún desacuerdo conceptual entre el Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo de Estado. Hubo una necesidad de valorar cada una de las pruebas que hacían parte de ese elemento fundamental, es decir, la modalidad de apoyo de Miguel a Yesid. Eso fue un desacuerdo de carácter probatorio, pero no conceptual. De tal manera que a mí me gusta mucho cuando los tribunales y el órgano de cierre nos ponemos de acuerdo en esos elementos conceptuales para efectos de poder brindar seguridad jurídica. Aquí este caso que hemos escogido pues representa realmente unidad conceptual. Y eso es lo bonito de lo que debe suceder en la jurisdicción contenciosa administrativa, en nuestro marco de responsabilidad con la comunidad para efectos de poder entonces brindar seguridad jurídica. Con este tema yo concluyo señalando entonces que las modalidades de doble militancia cada vez se encuentran más esclarecidas y desde ese punto de vista simplemente invito a cada uno de los participantes para que puedan atender las 5 modalidades de doble militancia a las que nosotros nos hemos referido y pueda realmente haber un diálogo constructivo en nuestra jurisdicción y en nuestra comunidad. Les agradecemos mucho la atención y termino dándole la bienvenida a uno de nuestros panelistas, el doctor Álvaro Namén y el doctor Osvaldo Giraldo, que continuarán enseguida, y finalizará el señor senador Enríquez Maya. Les agradezco mucho la atención y esperamos que este diálogo hubiera sido constructivo. Muchas gracias. La conferencia a cargo de los consejeros de Estado Osvaldo Giraldo López y Álvaro Namén Vargas sobre la pérdida de investidura, examen sobre causales objetivas y subjetivas y control político en sesiones extraordinarias. Osvaldo Giraldo López es abogado especialista en Derecho Comercial, cuenta con una maestría en Derecho y de igual manera es magíster en Relaciones Internacionales, magíster en Derecho Económico. En su amplia experiencia laboral, ha trabajado en la empresa La Nacional Fiduciaria, en la Junta de Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, ha sido consultor independiente, ha trabajado en la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana, en la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, en la Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Valores, Derecho y Sistemas Colombianos, LTDA. En el espacio de la docencia ha trabajado en las universidades de El Rosario, la Universidad de La Sabana, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Álvaro Namén Vargas es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad y en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda.
Ha sido asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y en el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerció como director de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo y secretario general, y en calidad de encargado como director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, director de Asuntos Internacionales y viceministro. En el Distrito Capital, laboró como el subdirector administrativo y financiero del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en la organización electoral como registrador delegado para el registro civil y la identificación, registrador nacional del Estado Civil encargado. Actuó como secretario técnico ad hoc de la Comisión de Reforma de los Códigos Contenciosos 2010-2011 y durante los años 2006 a 2013 estuvo vinculado como magistrado administrativo auxiliar del Consejo de Estado, sección tercera. Actualmente se desempeña como consejero de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil. Es profesor de la Universidad Externado de Colombia del Departamento de Derecho Administrativo y en las especializaciones de Derecho Administrativo y Contratación Estatal. También invitamos a los comentaristas sobre esta conferencia a los funcionarios de la Asamblea Departamental de Nariño, el doctor Guillermo Díaz, y el Consejo de Pasto, el doctor Alexander Raza Bravo. De igual manera, el doctor Javier Peñaranda Méndez, docente de la Universidad de Nariño. Estarán los concejales, los diputados, los ediles y los que no son concejales, diputados y ediles. ¿Aló? ¿Ya? Ah, bueno. Entonces todos están interesados en la política, tenemos concejales, diputados y ediles, y los que no son seguramente están acá porque en algún momento quieren llegar a estar. De tal manera que el tema que me toca a mí para este auditorio sí es realmente apasionante, porque voy a hablar de algo que a ustedes no les gusta para nada, que es la muerte política, la pérdida de investidura. Y yo sé que esa es una inquietud muy sentida aquí, porque realmente es un tema que tiene mucha confusión. Y tiene mucha confusión porque, para beneficio de aquellos que han sido elegidos por el pueblo, ha venido evolucionando y ha venido evolucionando favorablemente. De tal manera que lo primero que siempre ha existido y que se entiende claramente es que la pérdida de investidura, como es una sanción tan drástica, en ese carácter es restrictiva. Entonces, si alguno de ustedes está ejerciendo el cargo de elección popular al cual llegó y se encuentran con que alguien los demandó, porque eso es una acción pública, lo primero que tienen que mirar es si en efecto en la ley está previsto que eso de lo que lo están acusando da lugar a la pérdida de investidura. Entonces, el primer punto central que deben entender ustedes es el carácter restrictivo de la pérdida de investidura. No se puede aplicar por analogía, ni se puede hacer extensiones, es exactamente lo que la ley diga en relación con la pérdida de investidura. Y ese punto siempre ha sido, siempre ha estado ahí. Pero ha venido evolucionando la figura, y a partir de este año, con la ley 1881, se han incorporado dos criterios adicionales. El primero, para congresistas que no lo tenían, y como yo sé que todos están aspirando a llegar al Congreso, pues obviamente es bueno que lo sepan. Inicialmente la pérdida de investidura para congresistas era de única instancia en el Consejo de Estado. Ahora, con la ley 1881, tiene dos instancias. Una instancia en salas de revisión conformadas por 5 magistrados del Consejo de Estado, y una segunda instancia que es de sala plena de lo contencioso administrativo, excluyendo los 5 magistrados que tomaron la decisión en primera instancia. Y el tercer punto, que es bien importante, tiene que ver con la caducidad de la acción. Antes,
las acciones de pérdida de investidura no caducaban. Ahora sí tienen un término de caducidad, que es de 5 años. Esa, como es una ley nueva, pues ha generado algún tipo de controversia. Yo, por ejemplo, soy minoría en mi sección sobre un tema que se conoce como caducidad sobreviniente. Y ese tema dice que si la demanda se puso el año pasado, o sea, en el 2017 o antes de esa época, sí, se podría entrar a examinar la caducidad. Yo soy de la idea contraria, yo digo que no se puede examinar porque ese es el derecho del actor de haber presentado la demanda en tiempo, pero ya quedan muy poquitas demandas anteriores a esa época. En consecuencia, ese es un tema que va a venirse depurando de tal manera que la caducidad de 5 años va a estar vigente para todos los casos en donde se presenten demandas por pérdida de investidura. Y tal vez el caso más apasionante, porque es el más complicado de todos, es el del carácter o la responsabilidad subjetiva que está envuelta en la pérdida de investidura. Hasta el año 2016 se consideraba que la pérdida de investidura se producía sobre la base de una responsabilidad objetiva. ¿Y eso en qué consistía? Eso era, si la conducta se adecua al tipo, nosotros declaramos la pérdida de investidura y punto. Pero una sentencia de la Corte Constitucional, que evidentemente en el Consejo compartimos, porque en el Consejo ya veníamos trabajando igualmente en el tema, o el Consejo ya venía trabajando en el tema, dijo que no, que eso era sancionatorio, y en consecuencia el carácter sancionatorio lo que implicaba era que era necesario hacer el análisis de la responsabilidad subjetiva de la persona que incurría en la conducta con el propósito de determinar si se le declaraba o no la pérdida de investidura. Y a partir de ese momento nosotros hacemos análisis subjetivo de pérdida de investidura. Entonces, cuando encontramos acreditada la conducta, si la encontramos acreditada, abordamos el segundo paso, que es, bueno, esta persona incurrió en responsabilidad subjetiva, y obviamente ese tema sí que es un tema complejo, porque la responsabilidad subjetiva implica que la persona que ha incurrido en la conducta que da lugar a la pérdida de investidura tuvo que haber actuado con dolo o culpa. Y entonces aquí vienen las preguntas: ¿con dolo o culpa sobre qué? Porque si yo, por ejemplo, a ustedes, señores diputados o señores consejeros, pongamos un ejemplo, un concejal renuncia a su cargo, y a los 4 meses celebra un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios que presta el servicio en el municipio. Hay una norma que trata de incompatibilidades que dice que eso no lo puede hacer. ¿Cuándo inferimos nosotros que el concejal incurre en dolo o culpa? Si el concejal nos dice: yo no sabía que eso estaba prohibido, ¿ustedes creen que nosotros entramos en el análisis del dolo o culpa? ¿Qué opinan? Yo no sabía que estaba prohibido, si ya renuncié, celebrar un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios que presta servicios públicos domiciliarios en el municipio. ¿Perdón? Estoy escuchando por ahí: la ignorancia de la ley. Levante la mano quien dijo eso. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Ok. Entonces, ¿cómo examinaría usted el comportamiento? Sí. Obviamente hay otra forma de abordar el tema, y es decir: yo no sabía que esa empresa prestaba servicios públicos domiciliarios en el municipio. Y eso sí nos introduce en un tema probatorio
enorme, claro, pues yo voy y miro el recibo y si aparece el nombre de la empresa de servicios públicos domiciliarios y la persona vive en el municipio y paga el servicio público domiciliario, pues yo le digo, pues usted cómo no iba a saber, ¿sí? Pero como es en cualquier parte del municipio y hay un régimen de libertad en materia de servicios públicos domiciliarios, pues es posible que esa empresa prestara el servicio público domiciliario en un barrio en donde el señor no vive. Y en consecuencia entra ahí precisamente a jugar ese elemento de hasta dónde sabía o no sabía, ¿sí? Y si nosotros llegamos a la conclusión de que en efecto no sabía porque resulta que la empresa prestaba el servicio público domiciliario en un barrio en donde él no vive, pues lo que entramos a analizar es qué tan negligente fue para no saber, ¿sí? De tal manera que en ese caso podemos inferir que en efecto no fue una persona negligente porque no tiene que estar preguntando en todos los barrios quién le presta o quién no le presta el servicio. Y esto viene con ocasión de demostrar que sí hay momentos en los cuales el factor subjetivo resulta clave, no obstante que la conducta esté claramente establecida en la ley, es decir, que se dé el elemento subjetivo. Pero la ignorancia de la ley no sirve de excusa. También resulta terriblemente complicado por lo siguiente, doctor. Hay casos en el Consejo de Estado se debaten asuntos con tanta complejidad que incluso para el Consejo de Estado es determinar cuál es el significado y el sentido de una prohibición. Y entonces aquí voy a entrar a uno de los casos en los cuales consideramos, entre comillas, que la ignorancia de la ley sí sirvió de excusa. Es decir, es imposible pretender que todo el mundo se sepa las leyes. Entonces, en ese sentido, y porque la Corte Constitucional también advirtió que habría que establecer si el concejal o el diputado o el edil, la Corte Constitucional estableció que había que examinar si la persona debía saber o no saber de la prohibición. Nosotros sí hacemos un análisis de ese tipo. ¿Y en qué consiste ese análisis? Nosotros miramos la infracción que comete la persona que incurre en la causal y luego determinamos qué grado de formación tenía. Entonces, es evidente que como los cargos de elección popular no le exigen a las personas ser abogadas, ¿sí?, pues si la persona pide un concepto a un abogado que está acreditado por una universidad de si puede hacer o no hacer una cosa y el abogado lo aconseja mal y esa persona no tenía por qué saber, pues es evidente que cumplió con el deber de diligencia de asesorarse. Entonces, ¿en dónde está la culpa? Entonces, en ese caso es claro que pudo haber infringido la ley, pero que haya incurrido en culpa, ¿sí?, es claro que no resulta en la medida en que sí se asesoró y pidió consejo. Pero hay un caso que es, digamos, lo emblemático entre lo que nosotros manejamos, y es una persona que en el año 2015, concejal, en el año 2015, siendo representante de un consorcio, celebró 2 contratos con 2 entidades estatales que no eran entidades del municipio en el cual ejercía el encargo. ¿Incurre o no incurre en incompatibilidad? Entonces hay un artículo que es el 127 de la Constitución que dice que los servidores públicos no pueden celebrar contratos con entidades estatales, pero aquí dicen que sí, por allá atrás otros dicen que no. El tema es terriblemente complejo porque pues obviamente también hay un régimen
un régimen para concejales que están en las leyes y que establecían palabras más, palabras menos, que no podían realizar negocios con entidades del mismo municipio. Estamos en el año 2015 y en consecuencia, sobre la base de la infracción a ese artículo, que es el 127 de la Constitución Política, el 123 que dice quiénes son servidores públicos e incluye a los concejales, y el artículo 8 de la Ley 80 del 93 que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades estatales, pues se declaró la pérdida de investidura. Y eso lo hizo el Tribunal de Instancia en una interpretación que es perfectamente lógica, consistente y que adicionalmente era la vigente en el momento en que se decidió el litigio. Ese litigio se decidió el año pasado. ¿Por qué? Porque además había dos sentencias del año 2016 y del año 2017 que en efecto decían que eso era causal de pérdida de investidura. Pues para el año 2015 habían dos sentencias. Una del año 2005 que decía que era causal de pérdida de investidura con base en las mismas disposiciones, y otra del año 2010 que decía que no era causal de pérdida de investidura con base en normas legales. Pues la persona dijo: oye, pero ¿cómo me van a quitar la investidura con base en las sentencias del 2016 y 2017 si mi conducta es del 2015? Sí. Y estaba amparada por una sentencia del Consejo de Estado que decía que no daba lugar a perder la investidura. Obviamente está de por medio también el principio de la confianza legítima, pues yo actúo a conciencia si conozco suficientemente la ley y conozco suficientemente la jurisprudencia, y actúo en consonancia con la ley y la jurisprudencia, porque me van a quitar la pérdida de investidura. En efecto, nosotros revocamos la decisión de primera instancia, y la revocamos precisamente porque está amparada también, a pesar de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Hay casos en que la realidad rebasa ese estrecho límite normativo para decirnos, en efecto, aunque la ignorancia de la ley no sirve de excusas, si nosotros mismos a veces inducimos a las personas a actuar, después no podemos, sobre la base de un cambio nuestro, exigirle que hubiera actuado en contrario. Entonces, fíjense que ese elemento de la responsabilidad subjetiva sí se constituye en una garantía adicional bonita para los efectos de evitar que se produzca esa muerte política que resulta tan grave para todos aquellos que quieren representar al pueblo, como lo son ustedes. En síntesis, y para concluir, porque obviamente quiero ser breves, lo que ustedes tienen que tener en cuenta para los efectos de mantener su investidura, además del hecho de que se trata de causales restrictivas, y ese es el factor objetivo, es decir, tienen que estar expresamente previstas en la ley, hoy tienen que saber que tienen la garantía de la doble instancia y de la caducidad, y que mientras sean diligentes en su actuar, esa diligencia implica que si no son abogados, pues que se asesoren de abogados, porque si nos van a decir, no, es que yo no sabía que celebrar un contrato con el municipio implicaba la pérdida de investidura, pues ahí sí le vamos a decir, pues usted tenía que asesorarse, ¿sí? Pero si actúan con diligencia y se asesoran, y si así todo se produce una pérdida, incurrir en una causal de pérdida de investidura, en efecto, ese elemento subjetivo nos permitirá a nosotros decir, esta persona, no obstante incurrir en la causal, fue lo suficientemente diligente para evitar incurrir en ella, y eso puede dar lugar, como ha dado lugar en el Consejo de Estado, a que nosotros decidamos que esa persona no debe perder la investidura. ¿Una pregunta? Sí, doctor, escuchando detenidamente, nosotros somos de las juntas administradoras de la
la inhabilidad de celebrar contratos. Ya, eso primero que todo es una incompatibilidad, es decir, la diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad es que la inhabilidad no te permite ser, la incompatibilidad no puedes hacerlo. Sí, la inhabilidad no te permite ser representante de la comuna, la incompatibilidad, una vez eres representante no puedes hacer tal cosa. Sí, pero la razón de ser de esa incompatibilidad está dada en el poder de influencia que tiene el elegido. Independientemente de que se trate de una comuna o se trate de toda la ciudad, o el resto de la ciudad, sí, es evidente que tiene un caudal de electores. Sí, y ese caudal de electores puede ser decisivo. Ahora, en el momento de ser decisivo para los efectos de influenciar, es precisamente la razón por la cual la incompatibilidad se ha creado. Entonces no se circunscribe sencillamente a la comuna, porque la influencia que tiene la persona que es elegida como representante de una comuna tiene un caudal político que no lo puede circunscribir a la comuna. ¿Sí? Esa es, digamos, la razón de fondo por la cual se hace extensiva a todo el municipio. ¿Sí? Bueno, no sé si eso ya satisface su pregunta. Gracias. Y yo iba a terminar ahí, en consecuencia, ¿otra pregunta? En el caso, por ejemplo, yo soy concejal del municipio de Taminango. ¿El municipio de? Soy concejal del municipio de Taminango, Nariño. Sí. Pero tengo, digamos, el anhelo de meter un proyecto al Fondo Emprender, ¿no? Pues obviamente como el periodo va del 2016 al 2019, yo en qué momento podría, digamos, meter ese proyecto al Fondo Emprender, pues que son recursos del Estado. Correcto. Cuando me dice meter un proyecto al Fondo Emprender, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer? Lo que pasa es que el Fondo Emprender, ellos apoyan, digamos, ideas de negocios, ¿no? Con recursos del Estado. Lo que usted pretende es que el Fondo Emprender financie su proyecto. Una idea de negocio, exacto. Ah, bueno, pues tiene que retirarse del consejo. Pero no solamente renunciar, porque usted renuncia y tiene que esperar 6 meses más, ¿no? Eso, entonces yo podría, digamos, terminar en el 2019, pues que va a ser periodo, ¿no? Y luego de 6 meses, entonces yo podría meter el proyecto. No, si usted termina su periodo, ya después puede meter el proyecto. Pero después de 6 meses, No. o sea, Los 6 meses solamente cuentan si renuncia. si renuncio. Correcto. Ah, ya, exacto, ¿Sí? muchas gracias. Con gusto. Cuénteme. Se supone que es cuando es decir, que el retorno de los recursos, ¿cierto? Como en la comuna los presidentes no son, los ediles no ejecutan recursos. No, la cuestión es que como edil contrate. No, la posición no es esa. Obviamente, si es ejecutor de los recursos, pues no es cuando actúa como contratante, sino como contratista. Es la pregunta que me hicieron atrás. ¿Soy claro? Sí, listo, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ustedes, esa es mi presentación. Espero les haya gustado y en consecuencia le doy la palabra a los demás panelistas para que intervengan en este tema. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí?